Cuando tú a los profes les dices, vamos con el currículum, automáticamente ponen cara de verdad? O piensan en algo, en una práctica que supongo que nadie de aquí ha hecho nunca, pero es una práctica bastante habitual, ¿vale? Esto de corto, pego, coloco, y como algún director me decía hace tiempo, me decía, por lo menos que cambien el número del curso, que cambien el año, ¿no? Como mínimo que consigamos esto, ¿no? Afortunadamente, yo creo que hemos ido dando muchos pasos, hemos ido consiguiendo tener otra visión de lo que es el currículum, que al final es dar la respuesta de qué queremos que aprendan, ¿no? Esta pregunta que ya ha ido surgiendo a lo largo de la mañana, ¿no? ¿Qué es realmente importante y relevante que aprendamos, ¿no? Y a lo largo de este camino, hemos ido explorando aspectos y hemos ido dando pasos. Y yo digo, son nuestros logros, son los logros de muchos y muchos centros que acompañamos que aún siguen, ¿no?, en este camino. Y un primer logro, que alguien me decía, ¿vas a poner eso, Inma? Digo, sí, lo voy a poner, porque yo estoy a pie de calle. Entonces, un primer logro es el conocer el currículum. Y cuento esto como un logro, y cuento una anécdota que el director de este colegio, si supiera que estoy contando esto aquí, ya le dije que jamás confesaría en qué colegio me pasó esto. Iba a tener formación, sábado por la mañana, y días antes le escribí al director y le dije, dile a los profes que por favor traigan el currículum. Bien, bien. Llegó al cole y todos, Inma, qué tarde me ha costado, no sé qué, me da paliza, tal. Y yo digo, ¿y esto qué pasa? Y de repente un profe me dice, es que he actualizado mi currículum vitae. Porque yo digo, ¿y esto lo necesitamos para los proyectos? Entonces, esto yo creo que ya lo hemos superado, ¿no? Que cuando vamos a un centro, el profesorado ha manejado el currículum, el profesorado, ¿vale?, conseguimos que lo tenga localizado, que sepa lo que es, que exploren los criterios, que se den cuenta que cosas que, pero esto se da en tercero de primaria, y de repente miran el currículum y dicen, pues ahora no, y tú, pues, ¿vale? Es decir, que lo conocemos, que lo manejamos, ¿no? Hemos logrado, y creo que esto, los centros donde estamos implantando y acompañando, el tema de la interdisciplinariedad, el tema de conectar las áreas, de conectar las materias y también de conectar a los profes, ¿no? Porque al final, el hacer esta visión holística y globalizada del currículum también está generando cambios culturales en los centros. Es decir, los profes que normalmente cerraban la puerta, ahora trabajan, ¿no?, de forma conjunta. Yo creo que eso es una gran aportación en la que hay que seguir, ¿no?, explorando y creciendo, ¿no? Y esta es otra cara, que yo, como los que me conocéis, sabéis que normalmente estoy con el profesorado de secundaria y que les preocupa mucho, ¿no? Y es cómo conseguimos ser rigurosos en el conocimiento, cómo vamos más allá y no nos conformamos, ¿vale?, con una comprensión superficial de lo que están aprendiendo, ¿no? Y cómo intentamos actualizarnos, intentamos ver dónde está trabajando esa disciplina y somos rigurosos ahí, ¿no? Y vamos haciendo ese camino, ¿no? Y otro gran logro, ¿no?, y que también está relacionado con otro clima en los centros, ¿no?, buscar cómo coordinamos de forma horizontal y vertical nuestros currículums, ¿no? Y cómo buscamos qué pasa en primero de la ESO, qué pasa en primaria, qué pasa en este curso, en esta asignatura, ¿no? Cómo ha sido un camino, ¿no?, de descubrir muchas problemáticas, ¿no?, que hay en el propio currículum, de duplicidades, de por qué se vuelve a dar esto, por qué volvemos a plantear esto, por qué no lo hacemos con distintos enfoques en distintos cursos y en distintos niveles, ¿no? Y las competencias, ¿no? Pues Antonio hablaba, ¿no?, de la acción.
cómo estamos reestructurando el currículum, cómo estamos poniendo el centro en lo competencial, en la acción, que al final, ¿no?, la acción es lo que nos hace inteligentes. Y qué competencias, más allá, ¿no?, de este enfoque de lo que plantea la ley, qué competencias vamos a trabajar, cómo vamos a buscar ese aprendizaje en acción, ¿no? Y desde estos logros, que algunos escucharéis y diréis, queda aún mucho camino por recorrer. Es verdad que en nuestros centros yo creo que esto está en movimiento y lo habéis podido ver, ¿no? Pero son logros en los que tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir profundizando en ellos por las oportunidades que nos dan. ¿Qué retos, ¿no?, planteamos? ¿Qué retos dibujamos? Y no he querido ser aquí muy ambiciosa, ¿vale?, a la hora de explorar esos posibles retos. Un primer reto que hablaría de cómo conseguimos una comprensión más profunda de aquello que queremos que aprendan. Cómo vamos al centro de todo ello, ¿no? Una comprensión y esta clave, ¿no?, que tenía que salir, estando yo aquí, tenía que salir la palabra personalización. Es decir, cómo podemos, creo que la inteligencia artificial, ¿no?, Nuria ha estado hablando un poco de esto, ¿no?, cómo nos abre la posibilidad a ir hacia un currículum realmente personalizado, ¿no? Un currículum que pueda dar respuesta a las preferencias de cada uno de nuestros alumnos, un currículum que pueda ayudar y superar las dificultades de algunos de nuestros alumnos, sus otras formas de aprender, ¿vale?, sus intereses, cómo contemplamos todo esto, ¿no? Y creo que este es un reto, ¿no? Y yo digo que el tema de la personalización ya desde el currículum es un reto que no nos lo vamos a acabar nunca. Yo siempre hago la broma de un profesor estará satisfecho y dirá, lo he conseguido cuando el 100% de los alumnos aprenda el 100% de lo que él quería. ¿Lo habéis conseguido ya? No, ¿verdad? Pues ya está. A trabajar, a continuar, ¿no?, a seguir, ¿no? Porque ese reto siempre estará ahí, ¿no? Y es lo que hace al final apasionante nuestro trabajo. El otro reto es cómo integramos la tecnología en el currículum. Al final, cómo vamos dibujando esa tecnología como una gran oportunidad para seguir, ¿no?, avanzando y para seguir dando respuestas. Es decir, no podemos estar de espaldas a la tecnología, ¿no? Os lo dice una que se dio de alta del ChatGPT hace... Yo no soy de la de los 2 meses, los 2 primeros meses, ¿vale? Me ha costado un poco más, ¿vale? Pero ahí estamos, ¿no? Y voy al último reto, que puede ser tremendamente amplio. Y buscaba una palabra y no la encontraba. Entonces, ya habéis visto que no he puesto una palabra, ¿vale? Y es ir más allá. Desde el planteamiento de qué saberes necesitan nuestros alumnos, qué competencias necesitan nuestros alumnos que no las tienen desde la escuela. ¿Se os ocurre algo? ¿Se os ocurren cosas? ¿Os vienen cosas a la mente? Este pensamiento crítico, ¿vale?, esta gestión emocional, todo el tema medioambiental, ¿vale?, todos esos temas, la globalización, la sostenibilidad, ¿no?, que es como, bueno, esto es transversal, ¿no? Pero ¿cómo? Yo creo que ahí es donde está el futuro, ahí es donde vamos a tener que ir dando
ir dando respuestas, ¿no? Que les ayuden, nuevas áreas que les ayuden a interpretar el mundo en el que vivimos, ¿no? Ayer por la tarde, con mi compañera Bárbara, que por ahí andará, estábamos tomando un café, ¿no? Y nos vino, y salió la conversación, ¿vale? Todos conocéis, bueno, la muerte de los guardias civiles en Barbate, ¿no? Y entonces, ¿cómo de lo que aprenden en la escuela podrían hacer un análisis crítico de qué es lo que ha sucedido, la postura de determinadas personas, esto sí, esto por qué, ¿vale? Cómo dar una visión global de esto. Aprenden en la escuela, nuestro currículum da respuesta para poder tener una visión crítica, apasionada, compasiva con lo que ha sucedido, ¿no? Este es un poco, ¿no? Y no solamente necesitamos saber el qué queremos aprender, sino que también necesitamos saber el cómo. Y para saber el cómo, pues la cara que vamos a seguir moviendo es la cara de la metodología. Así que invito a mi compañero Santi a que salga a escena. Venga, gracias. Estas 4 decisiones, que a muchos de vosotros os sonarán, son los 4 cajones que tenemos que decidir si no queremos que se decidan por sí solas, ¿no? Como dice Carmen, por omisión. ¿Cómo van a interactuar en el aula y en el trabajo nuestros alumnos? ¿Cómo vamos a hacer que estén trabajando, que estén en lo que queremos, que compartan? ¿Cómo vamos a evitar, ¿no?, que estén haciendo un poco lo que quieran, ¿no? ¿Qué haré para que muestren lo que saben? Siempre hay una palabra muy importante que la repetimos constantemente, que seguro que cuando damos la cara de evaluación sale, que es el tema de las evidencias, ¿no? ¿Cómo sabemos que cuando nuestros alumnos salen por la puerta de nuestra clase han aprendido lo que queríamos que aprendieran? ¿Qué haré para mover sus cabezas? ¿Cómo haré que piensen? ¿Cómo haré ese pensamiento crítico que hemos visto en la primera ponencia, que era tan importante desarrollar en nuestros alumnos? ¿Y qué haré para crear tensión ética y profundidad? Lo más importante es cómo vamos a entrenar a nuestros alumnos para que el día de mañana sean las personas que queremos que sean, ¿no? Todos tenéis un claro criterio, ¿no?, de cómo queréis que sean vuestros alumnos el día de mañana, y es importante saber cómo conseguimos esto y entrenarlo específicamente. Y por eso es muy importante que los buenos docentes, como todos los que estáis aquí, tengáis estos cajones muy llenos de distintos recursos, que es un poco lo que hemos ido consiguiendo poco a poco y en un periodo bastante largo de tiempo. Estamos aquí probando, voy a seguir. Es como una especie de control de aeropuerto, pero... Ahora, ahí... ¡Adiós! Ahora bajo todo. Vale, gracias. Entonces decía, ¿no?, que es un poco cómo vamos llenando estos cajones, ¿no? El primer cajón, la herramienta que sirve para gestionar esa interacción social, se puede trabajar de distintas formas, ¿no? Empezamos una clase y pues todo el aprendizaje colaborativo, cooperativo que hacemos, los roles que tenemos, las funciones que les vamos dando cuando son más mayores. El aprendizaje reflexivo, también esos momentos que muchas veces se nos olvidan y son el primer paso siempre que tenemos que generar con nuestros alumnos en el aula, cómo van a pensar de forma individual y cómo les voy a dar tiempo a todos para pensar, para poder contestar un poco a lo que se esté planteando en cada momento. Las agrupaciones flexibles, ¿no? Ayer veía en el cole de Safa, me gustó mucho cómo quinto y sexto de primaria van trabajando conjuntamente, ¿no?, y que daban un poco toda esa comunidad, nuestras tutorías verticales, cómo hacemos que haya una interacción entre todos, esas hiperaulas, ¿no?, que hablaba María Fernández Tenguita y que en Soria sí que tenemos y estamos trabajando. O el trabajo por rincones y las estaciones de aprendizaje, que si habéis pasado por Trilema sabéis que ahora todo el mundo tiene que hacer sí o sí. Por otro lado, están las herramientas didácticas para generar productos. ¿Cómo vamos a saber que realmente nuestros alumnos están aprendiendo lo que queremos que aprendan? Antes he hecho una pregunta, la respuesta no ha sido un poco enfocada a lo que hacemos con nuestros alumnos es, para que muestren más interés, hacer proyectos. Pues la palabra proyectos ya sabéis que es una piedra angular, ¿no? Al final, para nosotros es cómo hacemos esa interdisciplinariedad de la que estaba hablando Inma, la conseguimos a través de un proyecto en el que el alumno aprende
con una conexión mucho más real, aparte de otras muchas cosas que aporta el aprendizaje por proyectos, como bien sabéis. Pero es que además hacemos muchas cosas en el día a día, ¿no? Métodos de caso, hacemos gráficos, fichas, esquemas, diferentes evidencias que buscamos a partir de ese aprendizaje que queremos conseguir, ¿no? O la gamificación, ¿no? Que por ahí está mi compañero Javi, que tanto le gusta, ¿no? Cómo hacemos también esa motivación extrínseca que anime al alumno a querer ir más allá. Por otro lado, están las herramientas didácticas para estimular las funciones ejecutivas, esos 7 pasos, ¿no? Que son la base de nuestro modelo de aprender a pensar, ¿sí? ¿Cómo generamos secuencias en nuestros alumnos? Esas rutinas y destrezas de pensamiento, muchas de Project Zero de Harvard, que les ayudan a verbalizar el pensamiento, visualizan el pensamiento, metacogniciones. Al final, los niños, no, metacognición, 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 están todo el día ahí, y al final lo vamos viendo, porque estos días íbamos paseando por ahí y la forma en que verbalizaban, cómo querían conseguir, y los comentarios desde fuera eran siempre qué conscientes son los alumnos de cómo pueden mejorar y qué tienen que hacer para mejorar y cómo apoyan a los compañeros para mejorar desde que tienen 4 años. Entre muchas otras cosas que hacemos, ¿no? Como las pedagogías ágiles, ¿no, Bárbara? Tú sabes bien de esto, que nos ayudan un poco, ¿no? A gestionar mejor ese trabajo, esa autonomía. Y por último, están las herramientas didácticas para elevar la tensión del aprendizaje, que probablemente, y en este congreso creo que es un punto muy importante a poner, que es el tema ético, ¿no? Al final, una preocupación muy grande es cómo estamos gestionando las nuevas tecnologías y cómo vamos a hacer buen uso de ellas. Creo que una de las claves que tenemos que conseguir en el aula no es tanto que los alumnos no usen la tecnología, sino que aprendan a usarla, ¿no? Porque si en la escuela no aprenden a usar la tecnología, por ejemplo, y luego van a casa y nadie les enseña los efectos que pueden tener sus acciones, pues nos encontraremos situaciones bastante arduas, ¿no? Y preocupantes, como puede ser pues, la suplementación de identidad, como hemos visto en algunos casos con la inteligencia artificial en vídeos pornográficos, por ejemplo. Pues creo que eso también es un papel importante en la escuela y que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Mapear bien el currículum. ¿Qué le falta al currículum, en este caso? ¿Qué tienen que aprender, ¿no? ¿Qué necesitamos que aprendan? Yo decía, entonces, ¿qué tiene que aprender un niño para que sepa lo que puede hacer con su móvil? La educación ética que queremos transmitirles a nuestros alumnos. Outdoor Education yo siempre la pongo porque para mí es muy importante. ¿Cómo conseguimos que nuestros alumnos que viven en mitad de ciudades, de urbes, y que prácticamente a lo mejor no han hecho algo tan simple como tocar un árbol en años, cómo hacemos que sean conscientes de que la naturaleza es algo que forma parte de ellos y que sean más conscientes de cómo cuidarla? El emprendimiento social, cómo generamos proyectos que consigan cambiar la comunidad, que consigan generar un impacto social dentro de nuestras zonas, que cada uno aquí viene de una zona muy diversa. O el océano del aprendizaje, ¿no? Que pusimos en práctica, ¿no? Para que intentáramos ver hasta dónde el alumno quería llegar en todas esas preocupaciones que tenía y generar proyectos en las que buceaba hasta el océano buscando aprender todo lo que pudiera. Llego un poco a la segunda parte que nos han pedido. Todo eso son logros, creo que ya lo hemos conseguido y que si paseáis por cualquiera de nuestras escuelas vais a poder observar. Pero ¿y a dónde vamos, no? Salía un poco la pregunta de ¿faltan cajones? Yo os pregunto, ¿hay un quinto cajón? Ese quinto cajón debería ser la autonomía, debería haber una pregunta que muestre un poco cómo son nuestros alumnos más autónomos en el día a día. Estábamos en estas tantas visitas que hemos tenido, ¿no? He estado más este mes en el Pilar que en mi casa, así que muchas gracias por acogerme tanto. Y estábamos un poco, ¿no? Paseando por las distintas escuelas y decían un poco que cómo el alumno de Trilema mostraba una madurez a la hora de pensar y de actuar, ¿no? Un poco, al final, José Antonio has puesto un modelo que para nosotros es muy fiel porque seguimos un poco ese modelo de funciones ejecutivas que él y Carmen han diseñado y un poco cómo todo eso nos ayuda a que nuestros alumnos se autorregulen, que de verdad sean conscientes. Vamos por muchos sitios, ¿no? Hacemos aprender a aprender, aprender a aprender. Realmente aprender a aprender es cuando el alumno de verdad tiene unos criterios claros y dice esto es lo que quiero conseguir y esto es todo lo que voy a hacer para llegar a conseguirlo. Entonces, todo ese entrenamiento de funciones creo que es uno de nuestros retos, ¿no? Cómo lo vamos implementando en todas nuestras escuelas. Y luego, también cómo lo combinamos, ¿no? Con esas hojas de ruta, de autonomía, ese salto de rincones a rutas y un poco también
Quizás un reto sería cómo en secundaria, en bachillerato, vamos a seguir esta línea, ¿no? Sería un buen reto, yo creo. Y también el reto de cómo vamos a alimentar nuestros cajones con todo lo que viene. Al final, sí, hace falta formación docente. No, la formación docente no es la que nos están dando desde las consejerías de educación con el plan TIC, o al menos es lo que un poco mi sensación, sino un poco ir más allá, ¿no? ¿Cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial de un modo que nos sirva más allá que simplemente diferenciar actividades donde un alumno, si lo hace bien, sigue o no lo hace, no sigue? ¿Esto es personalización? Bueno, es parte de, pero luego mi compañera Marta, que ya tose por ahí, explicará mejor esto, ¿no? O la realidad virtual, cómo vamos a ser conscientes y sobre todo la barrera más grande que tenemos, cómo vamos a dotar a nuestros alumnos de un material bastante costoso para poder utilizar una herramienta que va a ser muy útil y que les va a enseñar un poco a vivir, ¿no?, en ese metaverso, ¿no?, que a mí me da tanto respeto porque nunca sé exactamente qué es, ¿no? Entonces, sin duda hace falta formación profesional, pero sobre todo hace falta saber dónde vamos a incluir dentro de nuestros cajones toda esta parte y cómo vamos a sacarle partido, ya sea para programar con ChatGPT, que nos saque diferentes criterios, darle un texto de un alumno y que me dé un feedback estupendo, que es algo que facilita mucho la corrección, mejor que los sellos con caritas, os lo digo, ¿vale? Y por último, llego un poco a la última pregunta, ¿no? ¿Existe una metodología perfecta? Y quiero aportar dos cosas aquí. La primera es que una metodología por sí sola no hace nada, no sirve para nada, si no tiene una reflexión profunda del currículum, de qué queremos conseguir con ellos, y si no le acompaña una evaluación efectiva de la que ahora hablará mi compañero Esteve. Y la segunda es que solo existirá una metodología perfecta cuando nuestros niños, que dado el caso de natalidad quizás llegue el día, sean todos robots. Porque cada niño es diferente y cada niño necesita una metodología diferente. Por eso os invito a que juntos sigamos llenando nuestros cajones para seguir aprendiendo y doy paso a Esteve. Muchas gracias. Me toca la cara de evaluación, una cara que podríamos estar planteando muchos retos, preguntas sobre lo que hacemos en las aulas. Yo he planteado directamente 5 desafíos de dónde estamos en la evaluación. El primero lo he planteado en forma de pregunta, pues cómo crear escenarios reales para evaluar aprendizajes competenciales, aquella palabreja que tiene muchos años, las competencias, ¿no?, en evaluación, que entraron ya desde Delors, ¿no?, y que tiene mucho recorrido, ¿no?, en nuestras clases, en nuestras aulas. Y la verdad es que pienso que todavía es una asignatura pendiente. En muchas aulas nos cuesta a veces aterrizarlo, ese aprendizaje competencial. Y si añadimos ese concepto de crear escenarios, oportunidades para que realmente puedan evaluarse esas competencias, creo que una de las claves muy importantes es que ese aprendizaje tiene que tener un valor para el alumno y que tenemos que jugar con diversos interlocutores, que tenemos que evaluar con elementos, con actores también fuera del colegio, que intervengan en ese proceso de crecimiento del alumno. Otro aspecto que también he querido destacar es el concepto de acción. Si el aprendizaje competencial es coger unos contenidos que trabajamos, que son básicos, muy importantes, ¿no?, con esa memoria que vamos trabajando, lo tenemos que ubicar dentro de un contexto donde tiene que realmente demostrarle al alumno que ha habido comprensión en otra situación, en otro contexto. Debemos intentar hacer un esfuerzo que es complejo, es un reto, evaluar en acción, no en forma puntual o simplemente utilizando herramientas de evaluación, ¿no?, básicamente de evaluación sumativa, de finales de recorrido, sino realizando cosas. Unos aspectos clave que también planteo en este primer desafío, que ya ha salido muchas veces esta mañana, ¿no?, es el trabajo de la memoria. La función ejecutiva de la memoria es básica para que realmente ese aprendizaje competencial funcione y, por lo tanto, que utilicemos recursos tan básicos como el espaciado de aquello que estamos trabajando, ¿no?, el espaciado en el tiempo, o prácticas de recuperación. Yo utilizo aquellos contenidos trabajados delante de otra situación, ¿no?, delante de otro problema, de otro reto.
Serían como ideas que os quería compartir intentando resolver esta pregunta, que es muy amplia. Pero pienso que es uno de los retos que tenemos que seguir trabajando, generar esas situaciones para que el aprendizaje sea más real para el alumno. El otro desafío es quizás el elemento clave en la evaluación, es dar unos buenos comentarios, una buena retroalimentación, un buen feedback. Siempre utilizamos la palabra anglosajona, ¿no?, para que el alumno dé un pasito hacia adelante y mejore. Es verdad que somos conscientes como docentes que muchas veces es complejo con ratios muy elevadas, ¿no? Yo siempre, tanto con mis alumnos o con los compañeros, con otros docentes, siempre explico lo mismo. Cuando yo empecé dando clases, por ejemplo, en el conservatorio, pues tenía 4 clases de armonía, no era necesario pues, realizar ningún tipo de feedback que generara pues, muchos problemas para mi evaluación y mi recorrido del proceso. Conocía a esos 4 o 5 alumnos, era una ratio muy pequeña y me era muy sencillo acompañarlos. E intentaba que ese feedback, esos comentarios, siempre fueran, tú estás aquí, te voy a dar un feedback para qué pasito hacia adelante tienes que hacer, ¿no? Siempre pensando en promover ese aprendizaje. Por lo tanto, el feedback, los comentarios, siempre mirando, ¿no?, en ese proceso, en diferentes situaciones, para que el alumno pueda ir retomando y pueda ir tomando decisiones para ver cómo puede ir avanzando, ¿no? Eso va ligado a trabajar la metacognición, ¿no?, la función ejecutiva también, que en la Fundación pues, le damos la cuidamos con especial cariño, que es básica, ¿no?, como lo hacemos desde los primeros cursos, ¿no?, cómo trabajamos con ellos que planifiquen cómo alcanzaron los objetivos, ¿no?, y ahí el feedback también es clave. Cómo trabajamos con ellos que planifiquen cómo van a alcanzar ese objetivo, o sea, que anticipen las acciones que tienen que hacer para llegar a conseguir ese objetivo, ¿no?, planteado por el docente, entre el docente y el alumno, ¿no? Y luego algo que a veces creo que también es un desafío importante es, ok, yo como profesor pienso en ese feedback de proceso para que pueda intervenir en diferentes momentos. Yo intento pensar muy bien cómo voy a hacer esos comentarios para que ese alumno haga ese paso más hacia adelante, pero muchas veces no acompaño en la efectividad de ese feedback. Muchas veces queda en un feedback, un comentario puntual, pero luego no veo la efectividad de aquello que yo he transmitido, ¿no?, pueda funcionar y que realmente genere cambio en el alumno, que es lo que queremos todos, ¿no?, y todas. Buscamos que realmente que nuestros comentarios y nuestra preocupación para que el alumno dé ese paso hacia adelante, luego veamos esa efectividad, ¿no?, de ese feedback. El tercer desafío es un clásico en evaluación, ¿no? Pienso que todavía nos cuesta movernos, ¿no?, en el concepto de acompañamiento, en el concepto de calificar, ¿no?, esa contradicción que todos ya sabemos que son dos cosas muy distintas, ¿no?, que a veces, obviamente, la calificación tiene un propósito puntual para hacer una comparativa, para acabar una etapa, para acceder a otra etapa, y eso existe dentro de las reglas del juego pues, que existen en el sistema educativo. Pero también sabemos todos que ese acompañamiento es algo que hacemos cada día en el aula, cada día cuando estamos acompañando a los alumnos. Y que buscar ese equilibrio entre calificaciones puntuales, del tipo que sea, letras, del 0 al 100, es igual, la calificación del 0 al 10 de forma más tradicional, es independiente. Es muy importante que como docentes veamos que nuestra prioridad es ese acompañamiento y que esa calificación ha de ser de forma puntual. Porque todos sabemos muy bien que cuando los alumnos ven una calificación piensan que es el final de un camino, y el aprendizaje nunca es el final de un camino. Es algo muy importante que a veces como profesores y como profesoras, como llevamos muchos años con esa inercia, con ese recorrido, donde las calificaciones han tenido mucho peso, nos cuesta mucho romper. Es realmente complejo a veces plantearnos otras opciones. El cuarto desafío sería un poco el que va más vinculado al Congreso, a lo que estamos escuchando y lo que hemos tenido el placer de escuchar, ¿no? Pero básicamente yo he intentado mirar el lado positivo, ¿no?
del lado positivo de tener estas herramientas que nos pueden ayudar como profesores, ¿no? Y también cómo nos pueden ayudar como alumnos. Esta misma semana, un alumno mío de secundaria pues tenían que hacer en unas estaciones donde estábamos trabajando una pequeña presentación, la estaban haciendo en el aula, pero como ya han visto en TikTok, pues le habían dicho 10 aplicaciones rápidas para hacer aplicaciones en inteligencia artificial, en PowerPoint rápidos, pues me generó uno fantástico con 24 slides, precioso, muy bonito, en 4 segundos. Entonces, claro, evidentemente yo vi que eso no lo había generado él, no lo había producido él. Entonces, intenté entrar en razón con él y explicarle la importancia de que eso le puede ayudar a generar luego su producto y que puede ser una buena herramienta, ¿no? Puede ser un buen compañero de aprendizaje, ese chat, ¿no? o esa aplicación para generar ese PowerPoint de forma rápida. Pero él tiene que luego hacer el proceso de cómo utilizar eso. Y tiene sobre todo que utilizar su propio lenguaje, su comprensión de aquello que estaba trabajando. Esto ha salido también esta mañana, pero en plan batería de aspectos que pienso que podríamos tener en cuenta para el profesorado, estas herramientas de inteligencia artificial que estamos todos entrando y que, escuchando lo que ha comentado antes Nuria al principio de la mañana, pues creo que tenemos todavía muchos deberes para empezar a concretar más en el aula, pero he planteado aspectos como, por ejemplo, el diseño de una asignatura, la programación de aula, y que realmente genera una de nuestras preocupaciones siempre en los docentes, que es un ahorro del tiempo real, ¿no? A la hora de generar y tener esa ayuda, ¿no? Ese copiloto. La elaboración de objetivos de aprendizaje y criterios de éxito con diversidad de herramientas, ¿no? Nos ayuda a tener ejemplos, diferentes modelos, ¿no? A buscar modelos que ayuden, pues si generas una rúbrica o generas una escala, cualquier tipo de herramienta evolutiva, ayudas al alumno con diferentes modelos donde situarse, ¿no? Para que él pueda ver cómo puede seguir avanzando. A lo que hablábamos antes del feedback, a facilitar un feedback más inmediato y rápido, ¿no? Porque la gestión del tiempo siempre nos genera, la verdad es que muchos dolores de cabeza, ¿no? A adaptar el nivel, incluso los intereses, como sabéis muy bien, a poder esa corrección rápida que luego podemos hacer nuestro punto más para concretar esa personalización o esa diversificación en el aula. Por lo tanto, esto sería un listado de aspectos positivos que ya nos puede ofrecer, ¿no? La inteligencia artificial docente y que pienso que son importantes tenerlos en cuenta como retos a plantear en nuestro día a día. Para el alumnado, pues he compartido estos aspectos, pues la imaginación, la curiosidad, el razonamiento, puede realmente ayudar a trabajar estos elementos. Puede realmente ayudar incluso a mejorar la capacidad de argumentación a través de ejemplos, modelos, como comentábamos antes, que al profesor le ofrecemos, ¿no? Puede ayudar a expresarse de manera más clara, a trabajar la comprensión de conceptos más complejos. O sea, realmente tiene que ver esa herramienta como una ayuda a su nivel de aprendizaje, como una ayuda a ese recorrido. Y eso es un poco también lo que comentaba al principio Nuria, que eso tenemos que intentar ponerlo en el aula. Tenemos que intentar aterrizarlo, o sea, hacer esa didáctica de la importancia de esta herramienta, de estas herramientas que le pueden ayudar a ser mejores alumnos y que el aprendizaje sea más real, a proporcionar retos o problemas, ¿no? Que puede él solucionar, ¿no? Conocéis muchísimas, ¿no? Las más utilizadas para los docentes, ¿no? Pues Copilot, ya, el mismo nombre ya Copilot, es verdad que son las grandes empresas detrás, ¿no? Copilot es de Microsoft, Gemini es de Google, pero son las que nos ayudan un poco en este día al desempeño. Y la que comentaba Carmen esta mañana cuando abríamos las jornadas, ¿no? Que apareció ayer apareció de forma abierta, gratuita, ¿no? Sora, que es de la misma empresa que ChatGPT, ¿no? Pues es alucinante. Yo he estado un poco chafardeando esta mañana por Twitter y madre mía lo que puede hacer, ¿no? Un relato, un vídeo, una ayuda enorme para el docente. Si yo quiero explicar a los chicos el Renacimiento, pues qué mejor que meterlos en Florencia, en los Medici, y ver, puede ayudar muchísimo a la parte didáctica. Y el último reto, que creo que es el que siempre buscamos todos los docentes, y cuando acompaño también pues, equipos, creo que es básico, es cómo ayudamos a que al alumno realmente sea el protagonista.
Una de las cosas que cuando dejé el conservatorio y me fui a la secundaria y a la primaria, siempre recuerdo escucharlo mucho como una especie de eslogan. Como profesor tienes que poner al alumno con el centro, como profesor el alumno tiene que ser el protagonista del aprendizaje, y eso era como una especie de repetición, ¿no? Era como un bucle ahí que estaba siempre ahí metido, ¿no? Pero es verdad, yo creo que la evaluación, uno de los retos es intentar buscar eso. Y que el profesor tiene una función muy compleja, que es que está detrás haciendo esa función de ofrecerle oportunidades, ese feedback que hablábamos, esas herramientas de reflexión. Y aquí han como tres escalones que son muy importantes, que los trabajamos en la fundación y que le damos mucha importancia y que luego lo vais a escuchar, ¿no? Por ejemplo, con mi compañera Marta. Si entrenamos bien la autoevaluación, ¿no? Con herramientas, con reflexiones sobre cómo pueden mejorar, y luego le ponemos ese plus de esa función ejecutiva con desempeños, con ese entrenar de, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer para hacer los siguientes pasos, ¿no? Esa planificación que hablábamos antes, o monitoreo, la metacognición. Y le ponemos elementos emocionales que también intervienen, ¿no? También en el aprendizaje. Seguimos al tercer escalón, que ya es buscar la autorregulación del alumno. En el momento evolutivo que esté. No es lo mismo, obviamente, 5 añitos que un alumno de 18 años. ¿No? En el momento evolutivo que esté, cómo ir entrenando y dar oportunidades para hacer esos 3 escalones para llegar a esa autorregulación. Y para eso es importante, podría haber puesto ahí muchas acciones, muchos verbos, ¿no? Pero pienso que son básicos que el alumno escoja caminos. El alumno escoja cómo demuestra la comprensión con un producto. Que el alumno escoja cómo sale de ese reto, seleccionar, que el alumno no vaya siempre direccionado por las instrucciones del docente, ¿no? Que esto ya lo hacemos, lo intentamos cada vez mejor, pero es básico para ese razonamiento y para ese entrenamiento de la autorregulación. También dar oportunidades al alumno, ubicarlo en el mismo espacio, co-crear conjuntamente secuencia de actividades, co-crear con ellos ese problema que queremos solucionar del barrio, co-crear con ellos una sencilla herramienta de evaluación con los criterios de éxito. Diseñarlo conjuntamente, meterlo en la película desde el principio el alumno, no de forma pasiva como un espectador que va recibiendo rúbricas, ejercicios y charlas del profesor. La importancia de los modelos, que lo hemos hablado antes, la importancia de los borradores, unos elementos también clave en una buena evaluación. El alumno ha de aprender del error. Entonces, tiene que tener una recompensa, ve ese error, analiza los criterios, cómo puede mejorar esa actividad o ese producto, y lo narra cómo lo va a mejorar. Y eso es básico, incluso para subir la autoestima del alumno en ese proceso de aprendizaje. Saber argumentar muy bien, porque tiene muy claro los objetivos o los criterios, cómo se está acercando. En nuestros proyectos de la Fundación tenemos los hilos conductores, esos objetivos principales, ¿no? Donde lo que intentamos es que el alumno narre en alguna actividad, se pare y piense, ok, con esta actividad estoy intentando acercarme a este hilo conductor. Por esto y por esto. Esa es la clave. Eso es la evaluación. Y todo esto facilita, obviamente, diversificar y personalizar en el aula. Facilita trabajar en interniveles, en estaciones, como ha comentado antes mi compañero, con diferentes metodologías, y facilita mucho a ese trabajo de lo que queremos todos, que cada uno siempre vaya un paso hacia adelante en su proceso de aprender. Muchas gracias. Pues ya nos han hablado de metodologías que tienen que ser activas, de evaluación, que tenemos que partir siempre conociendo y sabiendo dónde estamos. Así que, si os parece, os voy a pedir, por favor, que interaccionemos un poquito. Me gustaría que os levantarais todas aquellas personas que habéis estado tomando apuntes en un papel con el bolígrafo. Vamos, para arriba, vamos. Ahora que levantaréis la mano aquellos que habéis tomado apuntes en un móvil o en una tablet o algo digital. Y ya que os tocarais la cabeza, todos esos que directamente habéis escuchado, una fantástica escucha activa donde vais recabando información. Genial, muchas gracias. Algunos lo han hecho todo, no sabían si tocarse la cabeza, la mano, ponerse de pie. Bien, vamos conociendo dónde partimos. Nos levantamos a quien nos gusta el fútbol. Vamos para arriba. Esto siempre mueve en cualquier país, ¿verdad? Genial, gracias. Aquellos que utilicen gafas,
que necesiten gafas ahora para verme a mí aquí, a una distancia prudencial. Oye, somos, ¿eh? Alguno dice, estoy todo el rato de pie. Fantástico, no pasa nada. Muy bien, gracias. Y si ya dijéramos, ¿quién en alguna de estas ponencias o intervenciones ha consultado en algún momento el móvil y ha pensado en otra cosa o le ha prestado atención a otra cosa que no eran las personas que estaban aquí? ¿Os podéis poner de pie? Gracias. Bueno, pues seguimos con la cuarta cara de Rubik, entendiendo la evaluación es simplemente saber dónde estamos y cómo mejorar. No es para nada más. Entonces, estamos en esta cara de Rubik entendiendo que cada uno de nuestros alumnos es distinto, le mueven unos intereses distintos, retiene la información de una forma distinta, necesita algunos instrumentos para poder conseguirla, ¿verdad? Y esto es lo que vamos haciendo en Trilema. Hemos hecho un cambio de mirada, gracias a las otras caras, creo, cuando estaban hablando mis compañeros, decía, ya ha dicho personalización, ¿no? Decía, ahora a ver si no tengo nada que decir. Pero efectivamente se mantiene la teoría del cubo de Rubik, que cuando tocamos una, sin querer, estamos tocando las otras, y cada vez más. Entonces, efectivamente, tenemos un cambio de mirada. Necesitamos ese cambio de mirada donde cambiamos el foco de nuestros alumnos y empezamos a observar otras cosas. Otras cosas en los docentes están teniendo más importancia ahora y vamos aprendiendo a verlas. Y con esto, ese gran cambio de querer que aprueben ya no es nuestro objetivo, sino que lo que queremos es que cada una de las personas que hay en nuestras aulas aprendan. ¿Qué es lo que tienen que aprender? Pues lo iremos viendo poco a poco. Este cambio de mirada nos hace que pensemos en una balanza y en ver dónde está el peso, o incluso ir buscando el equilibrio. Yo recuerdo que cuando empezábamos, hace unos años ya que empecé como profe, el peso estaba más en los profes, ¿no? Las decisiones de organización, que ahora ya me voy metiendo en otra cara Rubik, eran en los profes. Sin embargo, ahora, cada vez más, todas las decisiones que nosotros tomamos en todas las caras están en nuestros alumnos. También tenemos que ir generando, José Antonio Marina lo decía el otro día en un artículo en El País, que decía cómo encontrar ese punto donde puedan generar huellas de éxito nuestros alumnos en el aprendizaje, entre lo que ya saben y un puntito más. Esa es la magia, ¿no? de la enseñanza. Encontrar ese punto de tensión donde ya saben, pero pueden saber un poquito más. Las fortalezas y mejoras. Aprender a mirar a nuestros alumnos, a todos ellos, con sus fortalezas y sus mejoras. Y que eso sea la base para todo su aprendizaje, para esas cosas que vamos diseñando nosotros para que ellos aprendan, para nuestro camino, para el camino que tenemos que diseñar en su aprendizaje. ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido un cambio del lenguaje. Con este cambio de la mirada hemos conseguido un cambio del lenguaje, un lenguaje positivo, que ya nos iba comentando Esteve, para que esta evaluación sea una evaluación de crecimiento. Hemos conseguido formar este equipo de personalización o equipo de orientación, donde sabemos que en esos equipos, en las escuelas, estamos todos. Están los orientadores, están los profesores o maestros en pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, los tutores, los profesores de inglés, las personas de comedor, todas aquellas personas que intervienen con el alumno forman parte de este equipo. No vamos compartimentando si estos niños son míos, si estos niños son tuyos, sino que todos los niños son de todos. Por eso cambia nuestra forma de ver los apoyos dentro del aula. Hablamos de la codocencia, de que cuando tengamos la suerte de contar con recursos para estar en el aula, estos recursos sean para todos. Es verdad que para poder llegar a la personalización
creo que es muy fácil, ¿no? Decir, no, es que nosotros personalizamos el aprendizaje, pero para personalizar el aprendizaje, ya hemos dicho, tenemos que aprender a mirar a todos nuestros alumnos. Empezamos mirándolos a aquellos que son más vulnerables, aquellos que presentan necesidades educativas o que están en entornos socioeconómicos que necesitan más de nuestra ayuda, pero la personalización es cuando, además, nosotros diferenciamos nuestras clases, les enseñamos de forma distinta, porque aquí lo habéis visto, algunos tomamos apuntes, otros necesitamos el móvil, ¿verdad? Cada uno tenemos un recurso para aprender o creemos que algo es eficaz. Y tener esos pasos desde la inclusión, la diferenciación y poder llegar a la personalización, que es en el momento en el que abarcamos a todos y vemos esas fortalezas y mejoras que hemos dicho antes. Por eso, nuestros apoyos, que entraría aquí un poco en organización de Miguel, están en el aula para todos. Y ver cómo lo hacemos, que efectivamente, hay algunos profes por ahí, a veces no es fácil, pero estamos en ello. También, como se ha ido mencionando a lo largo de la mañana, ese entrenamiento consciente de las funciones ejecutivas, que los alumnos hablen de su proceso para la memoria, para la atención, su flexibilidad cognitiva. Lo están haciendo desde rutas, como ha dicho Santi. Todos los coles ahora mismo estamos haciendo estaciones de aprendizaje. Los niños tienen su ruta y esas rutas para poder conseguir un objetivo, ¿vale? En las asignaturas de matemáticas o de inglés puede ser distinta, porque no todos llegamos al sitio de forma... De hecho, Google te lo pone ya, hablando de inteligencia artificial. Google, cuando quieres venir aquí, por ejemplo, esta mañana, seguro que había una opción que era mejor. Yo no sabía lo que nos ha comentado Nuria, de que también dependía de los negocios y por donde tenían que pasar. Esto me lo llevo esta mañana. Pero efectivamente hay 3, 4, 5 caminos distintos para poder llegar hasta aquí. ¿Y sabéis qué es lo maravilloso? Que si te equivocas, ¿qué hace Google? Te redirige, ¿vale? El error, que eso es una parte nuestra y un éxito nuestro, el error lo tomamos como proceso de aprendizaje. Por eso el entrenamiento de las funciones ejecutivas está siendo consciente desde el primer momento que todos hablamos de metacognición hasta esos otros momentos donde ya vamos rompiéndolas más y conociéndolas de forma más específica en las asignaturas instrumentales. Y a veces también en los proyectos. Esto lo hacemos, hemos dicho, mediante las estaciones de aprendizaje, las tutorías verticales. Las tutorías verticales también las hemos conseguido sistematizar en nuestros coles, donde un profe acompaña a diferentes alumnos de diferentes etapas. ¿Y en qué nos beneficia esto? Podríamos volver a la mirada, porque a veces se nos ensucia un poquito la mirada. Todos somos humanos, todos... antes nos decía José Antonio Marina que en la parte de la inteligencia generadora hay una parte de emociones que no sabemos por qué hay más feeling con unos niños que con otros. Y eso es una realidad. Otra cosa es que como somos humanos pero somos docentes, lo controlamos o lo intentamos. Entonces, ¿qué mejor que tener más ojos para poderlos ver? O simplemente porque unos ojos conocen más sobre la parte matemática, otras sobre las partes de emociones, ¿verdad? Otros sobre la inteligencia ejecutiva. Y entre todos, gracias a las tutorías verticales y a la cotutoría, podemos ser más alumnos, podemos que los alumnos tengan más miradas en ellos. Y así, un poco con este... Perdón. Qué bien, Marta. Fantástico. Me he ido. Hablamos siempre de fortalezas y mejoras. Yo siempre digo que mi mejora es la tecnología, así que me va a venir muy bien este congreso. Vale. El entrenamiento de las funciones ejecutivas, las tutorías verticales. Nos quedarían también todos los recursos que ponemos en valor, ¿vale? Para que cada alumno pueda conseguir ese objetivo que queremos con él. Antes hablaba Nuria de cuánto la inteligencia artificial podía beneficiar a los alumnos. Nos hablaba de aquellos niños que necesitaban, por temas de discapacidad visual, ¿vale? Auditiva. Es verdad que está haciendo un montón. Yo creo que es un reto que tenemos nosotros también, especificar qué parte de la inteligencia artificial puede beneficiarnos en nuestro día a día. Pero de momento lo importante es que estamos haciendo este camino, que cada vez tenemos el camino más claro y que ese camino viene por lo que nosotros vemos, pensamos y sobre todo por las expectativas que tenemos puestos sobre nuestros alumnos. Porque todos merecen soñar con el cielo,
por lo menos para llegar al techo. Y así, la personalización del aprendizaje consigue o nos demuestra que tenemos que conseguir que cada uno de nuestros alumnos consiga lo mejor de sí mismos. ¿Cómo entendemos desde el modelo de Trilema la cara de la organización? Para nosotros, como veis aquí, es las decisiones que tomamos como escuela siempre y cuando, o siempre focalizando en el aprendizaje de todos y cada uno de nuestros alumnos. Hace como 30 minutos he aprovechado un poquito, me he escapado con Nuria Oliver de esta mañana de la ponencia y le estaba mostrando en la escuela. Y estábamos en la clase de Carolina, que está aquí con nosotros, y ella me decía, pero no toca proyecto ahora mismo estamos trabajando rincones. Digo, no pasa nada. Y Nuria me decía, pero ¿cómo es posible que independientemente de la escuela, en cada una de las escuelas tengáis todo, esa base consolidada, bien centrada? Y esta es un poco el primer logro que tenemos. Yo sí que quería empezar con el primer logro, que es tener una visión muy clara y un líder, como es Carmen Pellicer, esto ya lo sabemos, Carmen que está aquí, este sería un poco el primer objetivo. Tener un equipo, después también como el equipo de los formadores y el equipo nuestro de directivos y jefes de estudio, como decimos Redige. Y el segundo objetivo, un claro logro que tenemos es el modelo. Es decir, después de estos años, de estos 25 años, tenemos un modelo muy claro, establecido, estructurado y que llegamos a vuestras instituciones o con quien colaboramos, sabemos por dónde empezar. Estas serían un poco las primeras claves. No obstante, voy a intentar en este resumen hablar un poco de los logros que hemos sido como logros más aterrizados y que estoy seguro que a todos y a todas os van sonando. Cuando hablamos de flexibilidad, para nosotros es muy importante entender el concepto de modelo. Es decir, hablamos muy claro de cómo tenemos los horarios establecidos, tenemos unas franjas muy claras, los tiempos que dedicamos, la ampliación horaria, muy importante, pero también algo que hemos conseguido es tener un cronograma establecido claro con esa visión a nivel de todo el curso escolar. Es decir, nos anticipamos. Como nosotros decimos, las decisiones importantes se deben agendar. Y es muy importante también hacia los profesores y los equipos que tengamos esa visión no solamente semanal, sino la anticipación a lo largo del curso escolar o incluso dentro de cada uno de los trimestres. Esto es como algo como muy especial que hemos ido logrando a lo largo de estos años. Otra clave que también queríamos compartir dentro de la organización son las decisiones que tomamos a nivel de autonomía de centro. Es decir, para nosotros somos un grupo de 7 escuelas de la Fundación Trilema, pero somos 60 en la red de escuelas Trilema. Y todos tenemos estas tildes, estos ecos, que independientemente, cuando visitamos vuestras instituciones, hablamos el mismo idioma. Por ello, compartía como algunas claves. La primera, ayer lo decía Carmen, ella habla de las exóticas, nosotros hablamos del modelo propio, cómo nosotros, independientemente, hemos sido capaces de incluir nuestra filosofía, nuestro estudio en el día a día de nuestras aulas y blindamos espacios muy potentes para que esto sea una realidad y no se difumine a lo largo de las distintas horas. Por ejemplo, el aprender a pensar, que no lo trabajamos únicamente en la hora de matemáticas, sino que tenemos una hora establecida para ello. Hablábamos también de la idiosincrasia de cada uno de los centros. Compartimos, tenemos una dirección colegiada, es decir, nosotros nos reunimos, el equipo de Redige, nos reunimos todos los jueves, tenemos las mañanas blindadas y trabajamos de forma coordinada, sobre todo también para poder ir garantizando que las decisiones, el trabajo que estamos haciendo sea capaz de transmitirse y trasladarse a cada una de las instituciones o cada uno de nuestros colegios. Pero aún así, cada cole tiene una realidad distinta. Entonces hemos buscado ese equilibrio de qué sería para todos común y asimismo también que cada escuela pueda tomar sus propias decisiones. La siguiente cara, la hemos abordado ya tanto con Marta como con Inma, es la verticalidad. Es decir, el modelo responde desde los 2 añitos o los 0 añitos que tenemos en Soria y en Zamora, tanto a los 16 o incluso en el bachillerato que lideramos también compartido. Para ello tenemos un modelo muy claro de cómo trabajamos la ejecutiva, cómo empoderamos al alumno desde los rincones
rincones, desde los proyectos, desde las rutas o las estaciones, pasando por los seminarios, los dossiers o incluso el trabajo de investigación y emprendimiento que hacen nuestros alumnos. Todo esto con una cohesión clara donde se ve ese sello nuestro de identidad que teníamos o que tenemos. Y una de las claves también que funcionan y que queremos compartir, aunque luego veremos el desafío, es la importancia, como vemos aquí, de la movilidad. Es decir, nosotros no somos conformistas, nos gusta mucho el poder mover, el poder trasladar, el poder sacar de la zona de confort con la única idea de poder también que el profesor tenga esa visión más amplia, que pueda empezar a probar nuevas oportunidades o incluso conocer una escuela que está en otra provincia, en otro contexto educativo. Serían las tres primeras. La cuarta que queríamos compartir como logro a nivel de transiciones, hablábamos ya de la movilidad de los docentes, pero para nosotros algo que estamos muy orgullosos es lo que hemos conseguido en esas transiciones de poder también mover el profesorado, que conozca otras etapas, que el profesorado de secundaria pueda estar en la etapa de primaria, que los de infantil puedan moverse a la etapa de primaria, es decir, cómo vamos garantizando esta parte, pero sobre todo también para facilitar y agilizar el trabajo, hablamos muchísimo del concepto de lo que son las comisiones y comisiones interescuelas, es decir, veremos después como desafío, una de las claves va a ser la burocracia, pero si somos 7, como decía Carmen, mejores juntos que solo. Podemos hacer una distribución del trabajo y de este modo poder centrarnos en lo que realmente nos importa, que es nuestro alumnado y nuestro profesorado. Entonces, un poco a nivel de transiciones, esos logros. Cuando hablamos de clima, a todos nos sorprende nuestra sala de profesores, las decisiones que hemos tomado para generar este clima. Al principio pues tienen muchísima controversia, pero en este caso es como hemos cambiado ese discurso, este lenguaje centrado en la disciplina positiva. Sobre todo también Esteve mencionaba en evaluación las sesiones de evaluación, cómo hemos garantizado centrarnos siempre en lo positivo, en la fortaleza y sobre todo tomar decisiones desde donde estamos para seguir creciendo. Y por último, como alianza, muy importante tenemos lo primero las familias, la colaboración con las familias, que lo vamos a ir viendo, y cómo hemos profesionalizado la relación de los equipos directivos con el profesorado gracias a la herramienta del e-portfolio, porque nosotros al final es muy sencillo sentarte con un profesorado, pero cuánto de la comunicación o de la conversación que se produce entre ambos se centra en su calidad o cualidad docente y no nos centramos en otros aspectos más allá de, como decía Marta, si estás afín a mí, si tengo empatía o no empatía. El e-portfolio docente con las claves y los indicadores, los estándares del profesorado nos permiten ir generando esos itinerarios que, como veremos a continuación con Teresa, estamos generando para cada uno de nuestros profesores. La siguiente, hablábamos de la cultura de participación, he hablado de las familias, la importancia de ellas en el día a día de la escuela. No hablamos únicamente de las celebraciones del aprendizaje, que es la mejor oportunidad para mostrar ese muestreo, y recordaba antes, como hace 7 años subí aquí a contaros lo que era una celebración del aprendizaje. Si tuviera, esto es un logro nuestro, para definir y para poner de ejemplo todo lo que sea nuestro modelo. Muy importante. Hablamos también del concepto de red, y aquí hablaba de la red EQUAP. Para nosotros, el poder visitarnos, compartir, generar recursos y, sobre todo, que vengáis a nuestras escuelas, supone un trabajo extra, pero supone un aprendizaje exquisito y muy importante para nosotros. El generar esta tensión, ese clima siempre de mejora, el poder estar siempre en la vanguardia y, sobre todo, el que nuestros alumnos entréis a las aulas y ni siquiera se inmuten. Esto es un logro que hemos alcanzado. Y, por último, esa colaboración a la sociedad en la que vivimos, a nuestros barrios, cómo vamos generando esa alianza, esos contactos, como vemos aquí, a través de los proyectos de emprendimiento social que realizamos en todos y cada uno de los cursos. 2 últimas logros. La primera hablábamos de la colaboración y el trabajo en red. Vemos aquí el concepto de universidades. La gente que ha estado visitando las escuelas esta semana nos preguntabais, ¿pero cómo es posible? ¿Qué tenéis? Un profesor por grupo, nos decíais. Y no es así. O sea, veo aquí a los profesores del Pilar. No es así. Nosotros hemos cerrado y estamos muy contentos de poder cerrar practicums con universidades que nos brindan recurso humano muy potente en crecimiento para estar en nuestras escuelas y cómo
planificamos un plan de formación para estos alumnos para que sean mejores docentes y que el practicum se convierta en realidad en un aprendizaje potente y que puedan atender a nuestros alumnos. Hablamos del congreso y por último también hablábamos de las jornadas de buenas prácticas. Estos serían un poco los logros. Como vemos aquí, el último, bueno, he hablado de alguno de ellos ya, hablamos también del PAS. Una de las decisiones que hemos incorporado en estos últimos años es vincular al personal de administración, al jefe, al líder de secretaría o administración en los equipos directivos, porque al final muchas veces como líderes tenemos que aprovechar también esa visión más allá de lo pedagógico, que a veces nos cuesta, pero también entender qué ocurre en otras áreas quizás mucho más desconocidas para nosotros. Y hay un equipo central que también decíamos, que es el equipo de dirección de escuelas, que siempre estamos para poder aportar, para poder ayudar, para poder quitar esa carga que muchas veces las instituciones o las administraciones nos están poniendo encima de la mesa para, así como decía, poder agilizar lo que serían los procesos. Un poco la idea. Como retos, ¿qué retos nos planteamos como fundación, como escuelas? El primero hablábamos de un concepto de agilidad. Veo a Juan Carlos, que el otro día nos inspiró. Cuando hablamos de agilidad, me gustaba el concepto de desburocratizar. Es decir, estamos inmersos en despachos encerrados, con muchísima documentación. Tenemos que buscar esas maneras creativas de poder blindarnos a este trabajo, es un desafío que tenemos, y sobre todo dedicar tiempo de calidad a ese acompañamiento del profesorado. Este es uno de los retos que planteábamos. El siguiente es el concepto de red, y lo hemos visto como un logro, pero también lo quería plantear como un desafío. Cuando hablamos de red, realmente tenemos que extraer todo el jugo al concepto de red. No solamente vernos en algún encuentro, compartir algún profesorado, es decir, cuando hablamos de red, voy más allá de la transferencia. Pienso en colaboraciones que estamos teniendo en otras áreas u otros ámbitos más allá de los educativos. Por ejemplo, ganamos el proyecto al mejor proyecto de innovación en ciclo formativo con la colaboración con el área de sanidad, de salud. Es decir, tenemos que ir viendo ese concepto de red más allá de entre las escuelas, sino con otros sectores de la sociedad que nos permitan también reinventarnos. ¿Vale? Esto es como muy importante. Las alianzas, y hablábamos como la alianza, por ejemplo, más hacia un modelo de dualidad. Es decir, hablaba antes del practicum, es un claro ejemplo. Los alumnos vienen a las escuelas sin nada de didáctica, con muy poca pedagogía. Tenemos que ir viendo cómo otras áreas o otros sectores se están reinventando. También el concepto de dualidad desde el modelo, desde las escuelas. Poder garantizar esa formación que sea mixta, que sea híbrida, que podamos ir a las escuelas de magisterio, que podamos colaborar con ellos, que ellos vengan aquí, sobre todo también para fortalecer esta unión y sobre todo que tengamos esa visión y esa formación mucho más amplia, siempre para atender mejor a nuestro alumnado. La siguiente, hablamos de globalización, y yo creo que este es un claro ejemplo. Muchas veces los proyectos, las situaciones de aprendizaje están como muy focalizadas o muy centradas en la realidad cercana del alumno. Y esto lo hemos peleado, es un logro. Pero ahora tenemos cada vez más la idea de el currículum 2030, Carmen hablaba ayer del siglo XXII. Tenemos ya nuevos desafíos que tenemos que ir dando respuesta desde la escuela y sobre todo con esa amplitud. Pongo el efecto de la colaboración que tenemos con las escuelas africanas, es decir, cómo aproximamos y cómo damos respuesta más allá de la sociedad nuestra, de Madrid, de Pobla, de Soria, de Zamora, de Manises, sobre todo también porque nuestros alumnos probablemente no vayan a quedarse aquí. O sea, el talento no vaya a quedarse aquí, en España, y tenemos que ir dando esa respuesta. Hablábamos de autonomía. Cuando hablamos de autonomía, pensamos ya un paso más, y ya no solamente en los alumnos, autonomía pensada o centrada en que la escuela, hablamos de franjas diferenciadas, pero aún así, para nosotros que vamos por delante, sigue estando compartimentada. Hablamos todavía de etapas, hablamos todavía de departamentos, que creemos, y por eso lo vinculo directamente a la flexibilidad, deberíamos de pensar como una escuela que realmente dé esa respuesta al alumnado y que en función de la realidad ya no tengan de 9 a 10 lenguas, de 10 a 11 matemáticas. Esto está muy bien, pero a lo mejor hay algún alumno que necesita pues 10 horas de lengua y tenemos que ir nosotros viendo, Carmen utiliza la palabra hibridación, cómo vamos generando momentos
de trabajo individual, de trabajo en equipo, pero sobre todo también esa autonomía para que ellos libremente vayan decidiendo la escuela cómo va a ser a lo largo de los años, sobre todo centrado en la realidad que ellos van viviendo. La sostenibilidad, lo hemos verbalizado, la sostenibilidad a nivel humana es muy importante, la sostenibilidad a nivel de recursos, muy importante, pero sobre todo también de permanencia. Estamos ahora mismo viviendo una crisis de natalidad, estamos peleando, llegan tiempos de matrícula y muchas veces sacamos lo peor de nosotros. Y por eso el concepto de sostenibilidad de alguna forma vive o es transferible a otras áreas, como por ejemplo hablábamos de las alianzas, de buscar esos recursos o compartir. Dos más, el último es el learnability, y cuando hablamos de learnability para nosotros es cómo vamos a gestionar y a retener el talento. Importante, dedicamos muchas horas de preparación, de formación, de acompañamiento y tenemos que ver cómo nosotros somos capaces de gestionar ese talento, de generar esa tensión, pero sobre todo también de ese acompañamiento tan necesario. Y por último, y cierro así mi parte, la tecnología. Yo creo que hemos visto ya, no quiero repetirme, yo creo que tenemos que verla como un gran aliado para nosotros, pero es muy importante ver qué papel juega en nuestro día a día y sobre todo cómo nos hacen la vida más fácil y cómo garantizan y favorecen el aprendizaje no solamente de nuestros alumnos, sino también el nuestro. Muchas gracias. ¿Sois líderes? ¿Hay líderes en esta sala? Ese sí, queda muy flojo. ¿Sois líderes, sí o no? Bueno, pues estamos en la última cara del liderazgo, ¿no? Y mientras repensaba estos días qué podía contar después de toda esta trayectoria con nuestras escuelas, yo me acordaba de Xavier Marcet, a mí me encanta, cuando publica en La Vanguardia, enseguida a las 8 de la mañana los domingos me leo el artículo, ¿no? Y nos decía, a nivel de liderazgo, que hay que apuntar alto y no padecer mal de altura. Así que me quise imaginar que si en un futuro tuviéramos otro colegio, ¿cómo sería el liderazgo dentro de lo que es el modelo Rubik? Y tenía que apuntar alto, porque tenía que pensar en los alumnos y en los profesores. Las familias, la tercera parte. ¿Y qué es lo que yo haría, o qué es lo que haría mi equipo, para empezar de cero con esa escuela nueva? Pues primero generar visión, y para generar visión hay que tener miras altas, ser ambiciosos, ambiciosos a nivel pedagógico, ambiciosos a nivel de recursos, ambiciosos de querer lo mejor para mis alumnos y para las familias. Estar en continua búsqueda. A mí me encanta que en el patio de aquí de Trilema El Pilar, en continua búsqueda, cada vez que me asomo a la ventana, y recordar que no podemos parar, que tenemos que seguir buscando lo mejor para nuestros alumnos y para nuestros compañeros profesores. Contagiar, impulsar, transmitir. Y sobre todo me parecía importante en esta nueva escuela vivirlo en equipo. Por otra parte, el tener una mirada diferente, ¿no? Hay una serie que se dice La otra mirada, y creo que los líderes, creo que todo el equipo de docentes en una escuela tiene que tener una mirada diferente, conocer otras cosas, moverse, curiosear, leer, estudiar y tener una mirada 3D. Y la mirada 3D hace referencia a la profundidad, a la anchura y a la altura, mirando siempre a nuestros alumnos y a nuestro equipo. Otro de los aspectos que a mí me parecen que son importantes en el liderazgo es rodearse de los mejores. Y sé que alguno está pensando en sus adentros, ya, pero yo trabajo con lo que hay, ¿no? No elegimos nunca. El otro día con una compañera decíamos, no hay una escuela ideal, no hay unos compañeros ideales. ¿Qué podemos hacer si no nos podemos rodear de los mejores? Pues sacar lo mejor de nuestro equipo, mirar sus fortalezas, apoyarnos en sus fortalezas, yo siempre digo, para estrujarlos, ¿no? Para hacerlos mejores personas, mejores profesionales, para llegar a ese ideal de profe, de docente que a todos nos gustaría y que estamos en ese camino, ¿no?
Creo que cuando hablamos de rodearnos de los mejores, de hacer buen equipo y de ser buenos compañeros y buenos profesionales, tenemos que hablar de utilizar vocabulario de crecimiento. Y aquí quiero nombrar a mi compañera Marta, que siempre me rectifica y me dice, bueno, Teresa, la mejora, no lo que le falta. ¿En qué puede crecer este compañero nuestro o esta compañera nuestra, ¿no? Y como lo hacemos con los alumnos, hay que tener expectativas altas sobre nuestros compañeros, sobre nuestro equipo docente, sobre todos los que trabajan con nuestros alumnos. ¿Esto se me ha ido? Bueno. Y a mí me encanta esta, predicar con el ejemplo. No se trata solo de haz, sino hacemos. No se trata de montar, montamos. ¿Ves? No, vamos a por ello. Creo que es importante que como líderes que somos, o creemos que somos, tenemos que ir por delante, pero trabajando en equipo. Haz equipo, hagamos equipo, siempre en equipo. Habrá momentos que tendremos que buscar la soledad, ¿no? Pero habrá otros momentos en el que el equipo es el que nos compensa, el que nos ayuda, el que también nos mueve y a veces el que nos para, en positivo pararse. Y ser referente, referentes pedagógicos, referentes como personas, ¿no? A mí me gusta hablar de no se manda lo que no se sabe hacer, ¿no? Importante seguir aprendiendo de todo. El otro día en un cole me decían, ¿pero cuándo se termina esto? ¿Pero cuándo paras? Nunca. Bueno, pues hasta que nos muramos vamos a seguir aprendiendo para ser referentes. Y si somos buenos maestros, y parafraseo a Carmen Pellicer, si somos buenos maestros, somos buenos líderes, porque no nos equivoquemos que dentro de nuestras aulas, o sea, somos ya líderes. A mí me gusta hablar del flautista de Hamelín, ¿no? En el que iban detrás. Bueno, pues tenemos que ser esos flautistas que llevamos a nuestros alumnos a su mejor lugar, a ser lo mejor que ellos pueden ser. Y discernir para decidir. Las noches de insomnio son para otra cosa. Creo que para liderar una buena escuela o para hacer una buena escuela hay que parar y pensar. El otro día con el equipo de Redige se hablaba de volver a la esencia. Hace 10 años empezamos, pero hay cosas que se han ido diluyendo por el camino. Hay que parar, hay que pensar, hay que reactivarse, proyectar y seguir caminando. Reflexionar para avanzar y para tomar decisiones adecuadas, ¿no? A veces cuando comunicamos decisiones, muchas veces en nuestros adentros, ¿pero qué les ha pasado a estas personas? ¿Qué bebieron anoche? No, o sea, muchas decisiones no son tomadas a la ligera, sino son pensadas porque se para. Y a mí en liderazgo me gusta hablar de itinerarios personalizados. Ya no existe el café para todos. O sea, es como nuestros alumnos. Necesitamos para cada uno de los profesores un ACI. ¿Qué necesita María? ¿Qué necesita Paco? ¿Qué necesita Javi? ¿Qué necesita Juanlu? Y cuando tengamos la ruta, esto como las estaciones de aprendizaje, cuando sepamos cada uno dónde quiere llegar, tendremos que crear esa ruta. ¿Qué es lo que necesito yo? ¿En qué soy bueno? ¿Y cómo puedo ayudar a mi compañero, ¿no? Al final necesitamos que ese desarrollo profesional docente, bien sentado y estipulado en una escuela, ayude a todos y a todas a ser mejores docentes, porque al final ese será el gran impacto. Yo siempre digo que cuanto mejor docente, mis alumnos aprenden más y mejor. Así que para nosotros tiene que ser el A-I-O-U de nuestros itinerarios personalizados. Y la cultura de mejora continua, creo que antes lo he dicho. ¿Cuándo paramos? Nunca. Seguimos aprendiendo. El otro día un compañero de aquí de Trilema, el Pilar, me decía, me agobias cuando dices que no hay que parar nunca. Yo digo, bueno, una pausa de medio minuto, pero seguimos, ¿no? Vivir, creo que alguien ya sabe, vivir en tensión positiva, ¿no? Siempre, siempre. Y si cada una de las acciones han impactado en docentes, pero también en alumnos, ¿no? Esa cultura de mejora continua nos va a ayudar a todos a que seamos
buenos profesores. Vamos, que no hay que parar, esa es la conclusión. Y otro de los rasgos que creo que están dentro de esta cara de liderazgo, compromiso, generosidad y claridad. El equipo, docente, PAS, alumnos, familias, el proyecto de escuela, que al final hay un ideario detrás, un ser, un cómo, y qué es lo que quiero en el futuro de esta escuela, ¿vale? Los alumnos son elementos innegociables. ¿El currículum es innegociable? Podemos, aquí siempre hay tiras y aflojas y podemos hacer, entre comillas, a veces lo que nos da la gana, ¿vale? Pero el compromiso, la generosidad y la claridad son elementos que tienen que estar en nuestra escuela dentro del liderazgo y que tenemos que ser comprometidos, tenemos que ser generosos, porque hay una parte de renuncia que creo que todos somos conscientes, pero que después nos compensa cuando vemos a nuestros alumnos. Y la persistencia audaz, constancia, valentía, ser valientes, hacer apuestas arriesgadas, ¿no? Pasión, trabajo. El otro día otro compañero de Trilema, el Pilar, como habéis visto, llevamos mucho tiempo aquí, y decía, pero esto es mucho trabajo. Yo digo, ¿tú quieres innovar? Pues hay que trabajar. ¿Tú quieres cambiar? Hay que trabajar. ¿Tú quieres que haya unas jornadas aquí? Pues también hay que trabajar, ¿no? Al final el trabajo también es la base para que esa persistencia audaz sea real. Y el proyecto educativo. A mí me gusta hablar, en vez de decir nadie somos imprescindibles, yo suelo ser como más bondadosa, ¿no? Todos somos reemplazables, pero irrepetibles. Por eso que los proyectos educativos, el proyecto educativo de cada institución, de cada escuela, tenemos que crearlos de forma que persistan en el tiempo, pero que aunque nosotros no estemos presentes, aquello siga. Yo creo que es algo de lo que sí que creo que tenemos que tener conciencia de que hay que crearlo, sentar una base sólida para que cuando no estemos, aquello siga fluyendo.